Ahí está grabando. Entonces vamos a saludar a toda la banda que ya está despierta. Entonces vamos a comenzar aquí. Buenos días. Vamos a comenzar de abajo para arriba, ¿sí? Buenos días para Marlene, para Marisol, Sol, Manuel, también Julio Ramos, a José Fernando, a Jorge, Ania, a Diego Martínez, Anthony Reyes, a Alejandro, a Ainar, a Adriana, y se nos acabaron. Muy bien. Este, Comencemos. Entonces, vamos hoy a hablar acerca de los problemas de razones de cambio. En su libro de texto, ahorita les digo cómo se llama ahí. En el libro de texto se llama Razones Relacionadas. Razones Relacionadas. Y es la sección 3.9. El nombre puede variar ¿cómo se llama? Uy, puede variar de libro a libro. Ahorita les digo más o menos cómo lo pueden ustedes encontrar. Sección 3.9. En algunos libros le llaman razones relacionadas, en otro le llaman tasas de cambio relacionadas, en otro puede ser solo tasas relacionadas, o en otros problemas de rapidez, problemas de rapideces relacionadas, o sea, siempre va a tener algún nombrecito así. En algunos libros viene en un capítulo junto, o sea, viene un capítulo normalmente donde es de aplicaciones de la derivada, en otros capítulos viene dentro del mismo, como una sección del primer capítulo de derivadas. Entonces va a depender un poquito del libro de texto. Por ejemplo, vamos a ver, para que lo ubiquen luego ustedes cuando estén buscándolo en otros libros de texto, porque como digo, no siempre lo van a encontrar con este nombre. La palabra tasa o razón, ¿sí? O rapidez, estamos hablando en todos los casos de una derivación. Si no me dicen respecto de quién, si solamente me dice la razón de cambio, la tasa de cambio o la rapidez, estamos hablando de una derivada respecto de el tiempo. Y así me dicen la razón de cambio con respecto a la altura o la tasa de cambio respecto del volumen, qué sé yo. Entonces yo ya sé que la derivada es respecto de la altura o respecto del volumen. Pero si solamente dice tasa o solamente dice razón, debemos de sobreentender, está implícito de que se está hablando de una derivada respecto de el tiempo. Y entonces acá lo que nosotros vamos a empezar a resolver son problemas de aplicación, en donde nosotros lo que vamos a tener son variables que están dependiendo del tiempo, pero de una manera implícita. No vamos a saber exactamente cuál es la función que nos da, por ejemplo, cómo cambia la altura de un cono, por ejemplo, o cómo cambia su radio, sino lo que vamos a conocer es en un instante dado con qué rapidez está cambiando esa altura o ese radio, y a partir de esa información vamos a tener que calcular otra rapidez de cambio, por ejemplo, la rapidez de cambio de un volumen o la rapidez de cambio, qué sé yo, de una altura, de un ángulo, etcétera, etcétera. Entonces acá es muy importante que ustedes tengan clara la regla de la cadena, que se recuerden que la regla de la cadena nos dice que si y es una función de u y además nosotros tenemos que u es una función de x, entonces lo que tenemos es que la derivada de y respecto de u, no, respecto de x, va a ser igual a la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Ahora, lo que va a pasar, como les decía, en estos problemas que vamos a hacer nosotros acá, es de que como van a ser variaciones respecto del tiempo, lo que vamos a tener es de que la variable independiente ya no va a ser x, sino que va a ser el tiempo. Entonces nosotros acá vamos a tener que cambiar esta parte. Por ejemplo, acá vamos a cambiar esta X y esta X acá. Y la vamos a sustituir por tiempo. Entonces, en nuestros problemas acá, esta variable va a ser el tiempo. Entonces, nos interesa cómo cambia Y respecto del tiempo, sabiendo que Y depende de U y que U depende de T. Pongamos un caso sencillo para que me agarren la onda de que estoy hablando. Sí, vamos a poner un problema así típico. Imagínense que tuviéramos nosotros acá, por ejemplo, esta circunferencia. Vamos a dibujar la capa que quede bonita.
Vamos que aquí tenemos esta circunferencia, acá, y supongamos que esta circunferencia está cambiando el radio, ¿sí? Ahí estamos. Supongamos entonces ahí que esta es una circunferencia que está cambiando de tamaño, ¿sí? Entonces, para que cambie el tamaño, pues lo que debe pasar es que el radio debe estar cambiando, pues, de valor. Pues digamos que este es R. Va. Y vamos a poner un primer ejemplo, ¿sí? Supongamos que el radio estuviera creciendo, ¿sí? Aquí en estos problemas va a ser muy importante el que ustedes pongan atención cuando lean a palabras como crece, aumenta, disminuye, decrece, ¿ok? Todas esas palabras que me están indicando de alguna manera qué pasa en el tiempo con alguna variable. Por ejemplo, si aquí me dijeran, imagínense que en ese problema, digamos, en una versión 1, me dijeran, el radio crece, fíjense, el radio crece. Pues ojo aquí con esta palabrita. El radio crece a una razón. Aquí voy a decir a una, y aquí podrían decir varias cosas. Me podrían decir a una razón, a una tasa, a una rapidez, aunque no sea muy correcto, a una velocidad. El radio crece a una tasa. Bueno, y aquí en lugar de crece también podrían venir, vamos a ponerlo acá si quieren, vamos a poner aquí las opciones. Algunas de las opciones, porque aquí pueden haber muchas posibilidades, ¿sí? Aquí me podrían decir, por ejemplo, vamos a ponerlo así, el radio, supónganse me podrían decir, crece, por ejemplo, crece, aumenta, se incrementa, si estuviera aumentando el tamaño del radio. Si estuviera disminuyendo, pues de repente me podrían decir decrece, disminuye, se reduce, ¿sí? O sea, son posibilidades que podría tener combinaciones así. Entonces ustedes tienen que estar muy atentos a estas palabritas como crece, aumenta, se incrementa, porque eso ya saben ustedes que en este caso, digamos lo que está ahí en color azul, lo que significa es que si ustedes hicieran una gráfica del radio como una función del tiempo, aunque no sé exactamente cómo va a ser, que si va a ser un crecimiento lineal, cuadrático, exponencial, no tengo idea, entonces solo hago un esbozo ahí. Lo que sé es de que me dice que el radio está creciendo, aumentando, entonces yo sé que eso significa que conforme pasa el tiempo, o qué sé yo, el radio va así, por decirles. Y entonces si nosotros venimos y en un punto cualquiera, como este, por ejemplo, ustedes vienen y dibujan una recta tangente, eso significa entonces que dr en dt, vamos a ponerlo así, eso significa que la derivada de r respecto del tiempo va a ser mayor que cero, ¿sí? En cambio, si estuviéramos hablando de esto que está en verde, si me dicen decrece, disminuye, se reduce, aunque yo no tenga ni la más remota idea cómo va la gráfica, lo que sí sé es de que conforme pasa el tiempo, el radio va disminuyendo de valor. Entonces puedo tener algo así como esto, por ejemplo, y entonces acá, si vengo yo y dibujo la recta tangente, esa recta tangente va a ser tal que la derivada de r respecto de t va a ser menor que cero. ¿Okay? Entonces, si me dicen, el radio crece a una razón, a una tasa, a una rapidez, a una velocidad, o me dicen el radio aumenta igual a una tasa, razón, lo que sea, o se incrementa, pues yo sé que eso significa que la derivada va a ser positiva. Si me dicen el radio decrece a una tasa, a una razón, a una rapidez, a una velocidad, ya sé que significa que dr en dt va a ser negativo, igual acá o igual acá. Y es que lo que va a pasar es que en estos problemas no les van a decir, el radio tiene una derivada respecto del tiempo de r en dt igual a -5 centímetros por segundo, por ejemplo, no,
sino simplemente va a decir, el radio disminuye a una tasa de tantos centímetros por segundo, ni siquiera va con signo, siempre les van a dar un número positivo. El signo que le corresponda, ustedes lo tienen que deducir a partir de ver esto, si dice crece, aumenta, se incrementa, o si dice decrece, disminuye, se reduce. Por ejemplo, si aquí me dijeran el radio, lo que sea, a una, lo que sea, de, por ejemplo, supónganse 2 centímetros por segundo, ¿sí? Entonces ya saben ustedes, independientemente de cualquier, de qué rapidez sea, perdón, de qué palabra aparezca acá, lo que importa ahorita es lo que está en celeste, crece, aumenta, se incrementa. Entonces ya saben, eso significa entonces que en este caso tenemos estas dos posibilidades. Es dr de t, dr de t es igual a 2 positivo, 2 centímetros por segundo, o si lo que me dieron es algo que dice el radio decrece, el radio disminuye, el radio se reduce, y lo que sea, razón, tasa, rapidez, velocidad, igual siempre va a decir de 2 centímetros por segundo, no va a venir el signo menos acá. El signo menos ustedes lo van a deducir de esta palabrita. Entonces en ese caso ustedes vienen y dicen, ok, entonces significa que dr de t va a ser menos 2 centímetros sobre segundo. ¿Me agarran la onda? Sí, todo perfecto. Muy bien, Alejandro. Ok. Un poquito de agua, ustedes, ok. Calor, que es de aquí, esta cosa encerrada. Entonces, fíjense, digamos que aquí en radio está lo que sea, creciendo, disminuyendo, lo que sea, a una razón, tasa, lo que sea, de 2 centímetros por segundo. Y supónganse que ahora nos preguntaran a qué razón, a qué tasa, a qué rapidez, a qué velocidad cambia el área. Es que esa fuera la pregunta. Entonces, aquí sería a qué, entonces ya saben acá, puede venir cualquiera de esas opciones, razón, no, así, razón, tasa, rapidez, velocidad, eh, cambia, cambia el área del círculo. Entonces, veo que en este caso, si yo le llamo, por ejemplo, A al área de este círculo, entonces aquí, en este caso, acá, si yo digo A es el área del círculo, entonces lo que me están pidiendo aquí que calcule es cuánto vale la derivada de A respecto del tiempo. Eso es lo que, eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, vean que acá está implícito, está sobreentendido, pues que el radio va a depender del tiempo. Lo único es que no tengo ni la más remota idea cómo depende, cuál es la forma, cuál es la ecuación que rige el radio en función del tiempo. Esto será un problema que ustedes se van a enfrentar en ICUAS. Ahí lo van a ver, pero para eso necesitan lo que estemos viendo en este curso, más lo que vayan a ver en el siguiente curso, ¿sí? Una vez que ustedes tengan esas dos cosas, ya vamos a entrar a ese nuevo problema, encontrar esta función. Pero por el momento ahorita no. Entonces, si ven ahorita, lo que nosotros tenemos entonces, de acuerdo a esto que estamos viendo, es lo siguiente. Me están pidiendo a qué razón está cambiando el área. Y yo sé que el área de un círculo depende del radio. Y sé que además el radio depende del tiempo, aunque no sé exactamente cuál es la formulita. Entonces, si por ejemplo yo viniera acá y tratara de encajar esto acá, yo tendría lo siguiente, fíjense. Vamos a ponerlo acá. Acá nosotros tenemos, vamos a ir haciendo los cambios. Fíjense, yo tengo acá que Y depende de U. Recuérdense que lo que quiero aquí al final de cuentas en la regla de la cadena es dy en dt. Lo que yo quiero aquí es dA en dt. ¿Ok? Y yo sé que A depende del radio y que el radio depende del tiempo. Entonces yo puedo decir acá, si el área es una función del radio, estoy cambiando Y por A, U por R. Y el radio depende del tiempo, ¿ok? Entonces ahí pueden ver, ahí vamos, vamos solo haciendo los cambios. El papel de Y lo está jugando A, el papel de U lo está jugando R. Entonces A es una función del radio, el radio es una función del tiempo. Eso es lo único que va a permanecer
constante en todos estos los problemas, que siempre la última variable va a ser una dependencia con el tiempo. Entonces, si yo quiero la variación de y respecto de t, en mi caso la variación de a respecto de t, entonces nos va a quedar así. La rapidez con la cual está cambiando el área con respecto al tiempo va a ser igual. Aquí, recuérdense, esto es, aquí estamos, que esto es y, esto es u. ¿Ok? Entonces, si yo quiero la rapidez con la cual está cambiando el área respecto del tiempo, porque el área está jugando el papel de y, esto va a ser igual a la rapidez con la cual el área está cambiando con respecto al radio. ¿Ok? Es lo que me dice acá. Entonces voy a tener acá que esto es la derivada de a respecto del radio, y eso multiplicado por la derivada de u, o sea, r, que es en este caso u, por la derivada de r respecto de t. ¿Ok? Y para esto, para poder calcular esta expresión acá, esto de acá, que esto digamos que va a ser como que en muchos problemas va a ser precisamente el problema, porque aquí para poder encontrar esto, pues en algunos casos, así como en este, pues no hay problema, porque aquí hay una formulita, hay una formulita que me dice que a es igual a pi por r al cuadrado. Ya con esa formulita que ya está dada, yo ya puedo calcular cuánto vale de a en de r, pero pueden haber otros problemas donde esa formulita no exista de entrada, ya hay que construirla. Esa es la parte que más les cuesta al inicio. Pero igual, como todo, es cuestión de práctica. Entonces, esto normalmente, digamos así, típicamente, ¿sí? Porque pueden haber variaciones de problemas, pero digamos, un problema típico, así como acá, voy a conocer esta razón de cambio, voy a buscar esta razón de cambio y necesito encontrar esto, ¿sí? Esto, como les digo, en algunos casos directo, ya está la formulita, en otros casos tengo que construirla. Y variaciones de esto, pues qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, que en un problema que me dijeran, miren, la razón de cambio del área respecto al tiempo es esto, encuentre de R en DT. Entonces, uno dice, bueno, voy a plantearlo de esta manera y de aquí despejo de R en DT, por ejemplo. Ya de eso vamos a hablar en su momento. Entonces, ya con esto, ya que nosotros conocemos esto, ya podemos entonces encontrar la razón de cambio a la cual está cambiando el área. Entonces nosotros decimos, bueno, como el área es igual a pi r cuadrado, entonces la razón a la cual está cambiando el área con respecto al tiempo va a ser la derivada de a respecto de r, como es igual a pi r cuadrado, el área, la derivada de a va a ser 2pi por r, y aquí ya lo multiplico por dr en dt. Entonces, acá veo que necesito que me digan, necesito conocer el radio. Entonces, normalmente si el problema está bien planteadito, entonces también les tendrían que decir, por ejemplo, el radio se incrementa, crece, disminuye, taca, 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 a una razón de 2 centímetros sobre segundo, cuando, por ejemplo, les podría decir, o si, pongámosla acá si quieren para que nos quepa, si R es igual a, lo voy a poner así un poquito apretado, 1 centímetro, por ejemplo, si R vale 1 centímetro. Entonces ya tengo ahí lo que necesito, el radio, lo que sea, que incrementa, disminuye, lo que sea, a una tasa, razón, rapidez, velocidad de 2 centímetros por segundo. Sí, el radio vale 1 centímetro por segundo. Entonces ya tengo ahí el valor de la razón de cambio de R en dt, y tengo para ese instante particular cuánto vale la rapidez de cambio, ¿sí? Entonces ya con esa información yo puedo encontrar T en dt. Entonces en este caso aquí ya nos quedaría que esto va a ser 2pi por el radio, que en este caso va a ser 1 centímetro, pongámosle, y acá pues ya va a depender de qué nos hayan dicho, si aumentaba o disminuía. Entonces, dependiendo de eso, pues ya sea que nosotros lo estemos multiplicando. Si nos dice que aumenta, crece, ¿cómo se llama? Se incrementa, ya sé que lo voy a multiplicar por 2, el 2 celeste. Si me dice que disminuye, decrece, se reduce, ya sé que lo multiplico por el verde metra. Y en cualquiera de los dos casos, cuando yo venga y ya calcule esto, pues me va a quedar, en un caso ya sea, si lo multipliqué por el 2 positivo, me va a quedar entonces 4pi. 4pi, que en este caso, como estamos trabajando en centímetros, sería 4pi centímetro cuadrado sobre segundo. Si lo trabajo con el menos 2, entonces nos va a dar menos 4pi
centímetro cuadrado sobre segundo. Y entonces, como es un problema con palabras, ya la última parte del enunciado, pero en la última parte de la solución, debe ser dar la respuesta con palabras. Entonces, por ejemplo, si nos quedamos con lo celeste, entonces nuestra respuesta al final debería ser que el área del círculo se incrementa a una tasa instantánea, a una tasa, a una rapidez, a una velocidad instantánea de 4pi centímetros cuadrados sobre segundo, si es la celeste. Si es la negativa, igual como sucede acá, que no me dan un signo, sino que hay una palabra que me indica qué está pasando, diríamos, el área está disminuyendo, está reduciéndose, está decreciendo a una razón, tasa, rapidez, velocidad de 4pi centímetros cuadrados sobre segundo. Así como en el problema, a partir de estas palabritas yo deduje el signo, igual en la respuesta es la misma historia. Ustedes a partir del enunciado de la solución en palabras tienen que deducir si se trata de un signo positivo o un signo negativo. ¿Ok? ¿Y me agarran la onda? Sí, doctor. Sí, ok, José. Va. Pero digamos que este es un primer ejemplo para que tengan ustedes una idea general de qué trata el problema, ¿sí? De ahí pueden haber algunas variantes, pero digamos que esto es en esencia lo que necesitamos ahorita comprender y vean lo fundamental que va a ser aquí la regla de la cadena, ¿sí? Y lo que hemos platicado en otras clases, lo de las variables mudas, que se recuerdan que significa que el nombre de las variables no importa. Entonces, aquí ustedes van a ir cambiando, porque así como acá que me pedían la razón de cambio del área, si yo le llamaba A al área, pues va a ser de A en dt. Entonces aquí en la regla de la cadena, en lugar de llamarle Y, a esto le voy a llamar A. Y entonces yo ando buscando de A en dt y necesito encontrar esta expresión. Si me dijeran, por ejemplo, que es un cilindro circular recto, de hecho vamos a hacer eso al ratito, por ejemplo, un depósito cilíndrico y que se le está llenando con agua y me dicen, calcule, por ejemplo, a qué razón está cambiando el volumen, y entonces si yo le llamo B al volumen, me están pidiendo de B en dt, y así, dependiendo de lo que vayamos a calcular, de la razón de cambio que nos pidan, pues vamos a ir cambiando de nombre de la variable para colocarle un nombre que nos dé una mejor idea de lo que estemos resolviendo, ¿sí? Entonces ustedes ahí tienen que irse desprendiendo ya ¿cómo se llama? De usar siempre la Y o siempre la X, porque aquí puede cambiar. Ya ven que de hecho, por ejemplo, la variable independiente que tradicionalmente ha sido X para nosotros, en estos problemas de cambio va a ser T. Esa va a ser nuestra nueva variable. Va. Entonces, vamos a empezar a resolver algunos problemas ya de su libro de texto. ¿Necesita alguien tiempo para copiar? Vamos a quitar esto de acá. Doctor, unos minutitos, disculpe. Yo Dale, solo no Rosa. entiendo por qué solo multiplicó por -2 o por 2 la expresión. Dependiendo de... Bueno, es que aquí porque es 2pi r de r de t. El 2pi, pues aquí está el r porque aquí pusimos un centímetro. Y el de r en dt, como dijimos, va a depender si el problema me decía crece, aumenta o se incrementa, que es lo que está aquí en celeste, entonces la razón de cambio va a ser positiva. Entonces por eso multiplico por el positivo. Si el problema me hubiera dicho que decrece, disminuye, se reduce o cualquier otra palabra que me dé esa idea de que hay una disminución, o en otras palabras que la razón de cambio es negativa, entonces ya lo multiplico por esto, por el verde. Entonces aquí hay dos opciones. Si me dicen que el radio creció a esa tasa, entonces ya sé que el área también va a crecer. O si me dicen que el área disminuyó, entonces ya sé que la otra respuesta es el área está disminuyendo. O sea, aquí o es el celeste o es el verde, o el celeste o el verde. Depende si es esto o es esto. Por eso les puse los dos casos ahí para que vean las dos posibilidades. ¿Sí me la onda, Alejandro? Sí, 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 sí. seguro, seguro. Sí. Sí, va. Sí, o sea, esto, como digo, no quiere decir que en todos los problemas van a tener siempre dos respuestas, ¿sí? Aquí ahorita lo puse así para que aprovechando el enunciado vean ustedes las dos posibilidades, ¿sí? Pero siempre, por supuesto, va a ser una o la otra. A ver, en lo que termina ahí, Rosa, voy a copiar acá, les mando el enunciado del otro problema que vamos a trabajar, ¿sí? Tun, 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 tun. Ah, sí. Ok. A ver, les voy a mandar aquí.
Les voy a mandar en un solo paquete. Si no tienen el libro de texto, ahorita aquí les mando las preguntas, los problemas que vamos a calcular, a trabajar ahorita. Sí, son estos. Hoy vamos a comenzar haciendo nuestros primeros problemas, ¿ven? Tenemos que hacer problemas un poco más complejos que estos, pero ahorita pues primero hay que empezar a familiarizarse con todo este rollo. Denme un cachín, ahorita se los mando ahí. Ok. Bueno, ahí me avisan entonces. Ya, doctor, ya terminé. Muchas Oh, gracias. claro, si no tengas pena. Entonces, vamos a borrar todo este relajo, ¿sí? Así tenemos espacio para trabajar. Bueno, ahí se acuerdan, ahí están, ya les mandé por el chat los ejemplos que vamos a trabajar. Como digo, hoy vamos a empezar así con los ejemplos menos complicados, ¿sí? Pero recuérdense también que esto es igual como todas las cosas, al comienzo cuesta, es práctica. Y ya saben lo que les he dicho, no se queden, no se confíen porque ya vieron que cómo lo hice yo, que ya lo entendieron. Aquí recuérdense, hasta que no se suban a la bicicleta y se vayan a caer ustedes y a levantarse y ya puedan después ustedes manejar solitos, hasta que no pase eso, ustedes no pueden decir que saben manejar bicicleta. Igual acá, no se conformen solo con verme, tienen que hacer problemas ustedes también, y hasta que ustedes no los puedan hacer solos, no pueden decir que ya saben. Ahorita esto recuerden que es una guía, para que vean ustedes cómo hay que ir razonando, pero la mayor parte de la responsabilidad depende de ustedes. Entonces hay que buscar ejercicios para ir haciendo. Ok, chicos. Entonces, ahí les mandé los enunciados. Vamos a ver. Vamos a hacer el problema 3. ¿Qué comenzamos con el 3? Este es del libro de texto. Dice, cada lado de un cuadrado se incrementa a una razón de 6 centímetros por segundo y nos preguntan con qué rapidez se incrementa el área del cuadrado cuando su área es de 16 centímetros al cuadrado. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto de acá y esto de acá y nos vamos a concentrar en las palabras importantes. Por ejemplo, dice, cada lado, se me pierde aquí el ratón, aquí está, cada lado de un cuadrado se incrementa. Entonces, fíjense, aquí hay una palabra clave. Aquí me hablan de un incremento y me dicen a una razón. Y vean acá, esto le termina a uno de dar la idea, ¿no? Porque aquí tenemos una rapidez respecto del tiempo, ¿sí? Entonces nos dicen acá y vemos las unidades, son centímetros. Entonces yo ya sé que aquí estamos hablando de una rapidez de una cantidad lineal. Y en este caso, aquí vamos a ver acá, este solamente tiene este color. Acá podemos ver, dice, cada lado de un cuadrado se incrementa a una razón de 6 centímetros por segundo. Entonces yo ya puedo ir viendo acá, me hablan de un cuadrado, vamos, me hablan de un cuadrado, entonces ya sé, ok, me están hablando de este cuadrado, ustedes digan que es un cuadrado. Entonces dice, cada lado de este cuadrado se incrementa a una razón de 6 centímetros por segundo. Lo voy a hacer aquí en pizarra, pero solo quiero que lo veamos aquí aprovechando el enunciado. Entonces yo sé que si a cada uno de estos lados yo le llamo X, me dice, cada lado del cuadrado se incrementa a razón de 6 centímetros por segundo. Entonces yo lo que sé aquí es que en este caso la razón de cambio de X en dt debe ser positiva porque me dicen que se incrementa, ¿ok? A razón de 6 centímetros por segundo. Entonces esto va a ser 6 positivo. Bueno, ahí perdón por la letra. Luego nos preguntan con qué rapidez. Entonces ya sé, aquí me están preguntando una derivada. ¿Qué derivada? Me dice con qué rapidez se incrementa el área. Aquí la palabra esto de incrementa
pues puede ser que la encuentre, puede ser que no la encuentre, porque al final de cuentas se supone que al final cuando nosotros resolvamos el problema, pues dependiendo si nos sale positivo o negativo, ahí vamos a poder decir si incrementa o no se incrementa. Aquí dice con qué rapidez se incrementa, pero pudo haber dicho con qué rapidez cambia, ¿ok? El área del cuadrado. Entonces ya sé, ok, me están pidiendo la razón o la rapidez a la cual está cambiando el área de este cuadrado. Entonces, si a esta área, si a esta área yo le llamo A, entonces lo que me están pidiendo acá, donde dice con qué rapidez se incrementa el área del cuadrado, ya sé que lo que me están pidiendo es encontrar cuánto vale dA en dt. Ahí lo voy a hacer bien en la pizarra. Así ahorita, como digo, solo es para que aprovechemos aquí todo esto. Entonces, aquí me están pidiendo que calculemos cuánto vale dA en dt. Y vean, me dicen, ¿para qué caso? Cuando su área es de 16 centímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces, yo quiero hallar dA en dt cuando el área sea, en este caso, igual, vamos a ponerlo acá, a 16 centímetros al cuadrado, ¿sí? Ahora, ahí sobreentiendan las unidades porque me cuesta mucho escribir aquí con esto. Entonces, vean acá, esto es todo lo que nos están pidiendo, ¿sí? Nos están dando, por un lado, la razón a la cual está cambiando un lado. Veo que como está la palabrita incrementa, y hace entonces que esa razón debe ser positiva. Luego me piden con qué rapidez. Recuérdense de esto, se incrementa, es opcional, no siempre lo van a encontrar, porque al final de cuentas, como les digo, la respuesta al final me va a decir si se incrementa o se disminuye, pero lo que importa es que me dicen con qué rapidez cambia el área del cuadrado. Ahí está lo que estoy buscando, dA en dt. Y me dan una condición, en este caso, cuando el área es de 16 centímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces, con esto vamos a resolver el problema. Entonces, vamos a parar acá. Vamos a ir acá, y así ya más decente, ¿sí? Entonces, aquí va a estar nuestro cuadradito, acá, y pues tal como vimos, le vamos a llamar X a las... Recuérdense que cada uno de estos se llama lado o se llama arista. ¿Sí? Si ustedes le dicen la arista de un cuadrado, ya saben, están hablando del lado. Es el otro nombre que se le da a los lados. Igual, si tuviera una cajita rectangular, por ejemplo, una caja de zapatos, pues cada uno de los lados, lo que normalmente le llamamos base, ancho, altura, también se le llama arista. Eso es importante que esas palabritas ustedes las vayan incorporando porque la van a encontrar mucho en los problemas de matemática. Entonces, así después no andan ahí loqueando de qué es eso, ¿no? Entonces, me dicen que las aristas o que el lado está aumentando, ¿sí? Y me dan la razón de cambio. Me decían que era de 6 centímetros por segundo. Entonces, yo ya sé de esa información, ya sé que tengo dx en dt y ya sé que esa razón de cambio es positiva. 6 centímetros por segundo. Y nos piden hallar en este caso, si le llamamos A al área, aquí también esto es muy importante, miren, siempre identificar qué representa sus variables, ¿sí? A es el área del cuadrado y X, pues como estamos ahí indicando, X va a ser la longitud de su arista. Entonces, lo que nos están pidiendo es que encontremos cuánto vale, vamos a ponerlo acá, nos están pidiendo que hallemos cuánto vale dA en dt, cuando A es igual a 16 centímetros al cuadrado. Vean, aquí ya tenemos una variante, porque en el problema anterior, por ejemplo, en el del círculo, me decían cuánto vale dA en dt si el radio era de tanto, no me decían si el área era de tanto. Aquí me están diciendo si el área vale 16. Igual, como ustedes ya saben que el área en este caso es x al cuadrado, pues si me dan el área, pues ya automáticamente puedo averiguar cuánto vale x, ¿sí? Entonces, a diferencia del problema anterior, que en el problema anterior me dicen si el radio vale tanto, aquí me dicen si el área vale tanto, pero repito, igual puedo despejar de la formulita del área, puedo despejar x. Es como que en el problema anterior me hubieran dicho, calcule dA en dt si el área del círculo es de 16 centímetros al cuadrado. Yo sé que al final, cuando yo calculo la derivada, necesito el radio. Entonces, aunque no me hayan dicho de entrada cuánto valía el radio, pues me estaban dando cuánto valía el área. Entonces ya sé, bueno, solo utilizo la fórmula del área de un círculo, pi r cuadrado.
cuadrado, tengo el valor del área, despejo el radio, que es lo que me están pidiendo, y lo sustituyo en mi expresión por la regla de la cadena, ¿sí? Entonces son variaciones así que van dándole a los problemas en los libros de texto. Entonces ustedes tienen que ir viendo esos detallitos, ¿sí? Como digo, no mecanizarse, no se mecanicen, porque eso es lo peor que pueden hacer, mecanizarse. Ustedes vayan viendo y vayan comparando, pues así como ahorita, no, ay, joder, aquí me están dando el área, y en el caso anterior no me dieron el área, me dieron el radio, y luego dicen, se ponen a pensar, bueno, pero y si me hubieran dado el área en el otro y no el radio, ¿qué hubiera pasado? Dicen, bueno, igual puedo encontrar el radio con la formulita del área. Sí, eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo para ¿cómo se llama? Ir perfeccionando su forma de resolver problemas, no solo en matemática, en física, química, estadística, dinámica, mecanismos, termodinámica, lo que incluso problemas que no necesariamente involucren números, ¿no? Sino problemas que requieran pues un proceso de solución al mismo. Entonces eso les va a ayudar a ustedes a tener eh, tener una metodología, una forma de pensar más ordenada, ¿sí? Entonces, pues ya, entonces ya sabemos, necesito DA en DT. Y yo sé que en este caso tengo DX en DT. Entonces yo ya sé, eso significa que tengo que buscar alguna relación entre A y X, para que cuando yo plantee la regla de la cadena me quede DA en DT y eso sea igual a DA en DX por DX en DT, que es lo que yo conozco. Entonces en este caso igual, como son los primeros ejemplos, es relativamente sencillo, ya las formulitas ya están dadas. En este caso, el área va a ser igual a x al cuadrado. Esto es lo que necesito. Entonces, recuérdense que acá nosotros estamos haciendo uso de la regla de la cadena, ¿sí? Recuerdan que esa decía, ¿no? Que si y es una función de u y u es una función de x, entonces dijimos de y en dx va a ser de y en du por du en dx, pero como acabamos de decir, en estos problemas, así como estos, por ejemplo acá, yo sé que la x está cambiando. No tengo idea cómo, no sé cuál es la ecuación, solo sé que está cambiando. Entonces, aunque no me lo dicen, se sobreentiende, está implícito que x es una función del tiempo. ¿Cuál es esa función? En este curso no sabemos. Eso lo dejaremos para ecuas, conociendo otras condiciones además, ¿ok? Entonces, si vengo yo acá y planteo la regla de la cadena con esto que tengo yo acá, pues ya saben, aquí el papel de Y, aquí lo está jugando el área. Y el papel de U, aquí lo está jugando X. Porque yo aquí lo que tengo es el área como una función de X. ¿Ok? El área es una función de X. Entonces, en lugar de Y, tengo A, y en lugar de X, pero en lugar de U, tengo X. Y ya sé de acá que X depende del tiempo. Lo único es que no tengo ni la más remota idea cómo es esa dependencia. Pero entonces yo ya sé que aquí en este caso se están cambiando los papeles, porque vean aquí la X, en este caso, la X está aquí adentro como variable independiente. En cambio aquí ya no es así. El X es la variable dependiente, digamos, y ahora la variable independiente es mi X. Ahí se cambiaron los papeles. Pero igual, cuando vengo yo y planteo la regla de la cadena, ya sé, me debe de quedar aquí pongámosle, vámonos que este es X, pero si quieren pongámosle una X así, vamos a hacer una X diferente para que no se van a hacer bolas con esta X. Es la X de acá, ¿sí? Entonces yo Doctor, ya sé, disculpe, ¿qué onda? al momento de cambiar el A por el Y y el X por el U, no, ¿por qué no es, por ejemplo, A igual a F de X de T? No porque aquí la A solamente va a depender de una variable que es X. Si vos venís y después sabiendo que X depende del tiempo, si por ejemplo, pongámosle así, saltémonos ahorita un poquito esto. Imagínate que te dijeran, bueno, el área es igual a X al cuadrado y aparte te dijeran, pero fíjese que X depende del tiempo como pongámosle un seno de T, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo sé, ok, A depende de X, X depende de T. Entonces yo puedo venir y puedo sustituir esto acá y me queda que A va a ser finalmente seno cuadrado de T. Entonces, como ves acá, si te quedas en esta parte, tenés que el área depende del X.
Si te quedas en esta parte, después de haber hecho la sustitución, tenés que A depende de T. O sea, no te va a quedar en este caso que va a depender de X y de T. O depende solamente de X, o si usas la ecuación conocida, por ejemplo, en este caso, que aquí no lo tenemos, pero si la conociéramos, venís y la sustituís, entonces te queda el área como una función únicamente de T. ¿Sí? Entonces, o te queda en función de X o te queda en función de T. Cuando ustedes estén en cálculo 3, ahí sí ya van a ver casos en los cuales van a tener funciones, por ejemplo, un área que puede depender de X y de Y, por ejemplo. Imagínate, por ejemplo, ahorita estamos pensando así a futuro. Imagínate en cálculo 3. Imagínate que estuvieras ya en cálculo 3 acá. Si estuviéramos en cálculo 3, por ejemplo, y tenemos nuestro rectangulito, y esto le llamas X y esto le llamas Y, entonces ahí sí, en cálculo 3, ustedes pueden decir el área es igual a X por Y. Y como son dos variables independientes, aquí ya podrías decir que el área, aquí sí es una función de X y de Y. ¿Ok? Porque aquí no puedo dejar la formulita exclusivamente en términos de X o exclusivamente en términos de Y, porque no hay ninguna relación entre X y Y. Eso va a pasar en cálculo 3. En cálculo 3, la variable Y, que para nosotros acá en cálculo 1, mate 1, mate 2, cálculo 2, ha dependido de X y siempre hemos dicho, por ejemplo, Y es igual a X al cuadrado, o que X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1, cualquiera de esas cosas, pero hay una ecuacioncita que de alguna manera me permite, en teoría, tener Y en términos de X, pues en teoría al sustituirla acá me haría que todo esto quedara o solamente en términos de X o solamente en términos de Y. Eso es lo que pasa en las primeras mates. Pero en cálculo 3 vamos a ver casos como por ejemplo donde la X y la Y van a ser totalmente independientes. O sea, como que yo dijera, voy a agarrar mi pedazo de cartón, por ejemplo, ahorita como que yo dijera esto, y digo, bueno, esto va a ser X y esto va a ser Y. Y entonces digo, lo voy a cortar por acá, lo corté por acá. Tiene un cierto valor de Y, sin importar cuánto valga la X. O en vez de haber dicho, lo voy a cortar acá, lo voy a cortar arriba, o lo voy a cortar más abajo, como ves, el valor de Y no va a depender para nada de la X. Y viceversa, yo puedo venir y decir, lo voy a cortar hasta acá. ¿Ok? Y teniendo este cartón a esta altura, o si yo o este Drupal va, o si hubiera sido el Drupal más chaparro, igual yo puedo decir, lo voy a cortar acá, lo voy a cortar acá. La X y la Y no dependen una de la otra. Entonces, en ese caso, ahí sí tengo una función de X y de Y. ¿Ok? Pero aquí nosotros en esta matemática, nuestra área depende de X, nuestra X depende de T, aunque no conocemos exactamente, para nosotros aquí en esta matemática, esto es completamente desconocido. ¿Ok? Pero si la conociéramos, entonces ya sabemos a la hora de hacer la sustitución, ahí sí ya puedo decir, o que el área depende de X si no hago la sustitución, o si hago la sustitución, que A depende del tiempo. Pero aquí en este curso no podemos poner que el área depende de X y de T, o depende de X o depende de T. Pero claro, más adelante, como les digo, en cálculo 3 ya veremos casos donde ya tenemos cosas como esta área, que ahí sí depende de dos variables o de más. ¿Sí me agarra la onda? Sí, doctor. Sí, ya lo entendí. Muchas gracias. Entonces, vamos a borrar esto, porque están chiquitos para esto. Y el otro año lo vemos. Y precisamente el próximo año esto va a ser el chiste, ¿no? Encontrar esa función. Pero vamos a necesitar algunas cosas más. Y es un problema muy importante en ingeniería. Pero primero vamos a comenzar por este lado. Entonces, pues tenemos esto, ¿no? Entonces, yo ya quiero encontrar dA en dt. Entonces, como lo que queremos es encontrar dA en dt, ya sé, tengo que aplicar esta misma idea. Yo sé, A depende de X, X depende de T. Entonces, la derivada de A respecto del tiempo va a ser igual a la derivada de A respecto de X por la derivada de X respecto de T. ¿Ok? Y como les decía, siempre en estos problemas de razones de cambio, digamos que la parte, la más difícil va a ser normalmente esto, en muchos problemas, pues así como en este no, porque ya tenemos una relación para el área en términos de X,
pero como digo, tenemos que ver los casos cuando ya tengamos que construirla nosotros, pero ahorita todavía no, apenas estamos familiarizando con esto. Entonces, dA en dt es dA en dx, conozco esta formulita por dx en dt. Ya sé que cuando calcule la derivada de a respecto de x, va a caer en términos de x, y lo que me están dando aquí es cuánto vale el área, pero como les decía, como yo ya sé que a es igual a x al cuadrado, como ya sé cuánto vale el área, voy a despejar la x y no hay problema, puedo sustituir acá. Entonces, en este caso nos quedaría que dA en dx sería 2x y por esto por dx en dt. Y en este caso en particular, pues ya sabemos que nos están diciendo que el lado se incrementa. Entonces ya sé que la derivada va a ser positiva. La x, por supuesto, va a ser siempre positiva. Ahora, en este caso, para encontrar el área, no, perdón, para encontrar la x, pues ya sé que me dicen que a vale 16. Entonces, acá, si a es igual a 16 centímetros cuadrados, pues ya sé que x, como a es igual a x al cuadrado, x es raíz cuadrada de a. X es igual a raíz cuadrada de a, eso es igual a raíz cuadrada de 16, y esto es igual a 4 centímetros, ¿ok? Entonces ya conozco que x vale 4 centímetros, ya sé que dx en dt vale 6 centímetros sobre segundo, ¿ok? Y pues, ya tenemos todo para calcular el área, ¿no? La razón de cambio del área, que sería 2 por 4, 8, por 6, 48. Entonces, ya finalmente, la razón de cambio del área respecto del tiempo va a ser positiva. Era lo que les decía, que no era necesario que en el problema les dijeran se incrementa. Ya aquí automáticamente nos va a salir. Claro, si el problema está bien planteado, pues esas palabritas pueden servir ahí como para de guía, porque si ustedes obtienen aquí un número negativo, pues inmediatamente tienen que saltar las alarmas de que algo está malo. O el enunciado está malo o ustedes están mal, porque si no habría una contradicción. Aquí un negativo me dice que el área disminuye, mientras que en la pregunta dice calcule la razón, cuánto vale la razón de cambio con la cual se incrementa. Entonces ahí ustedes siempre tienen que estar atentos a esas cosas. Entonces acá dijimos que esto va a ser 48 centímetros cuadrados sobre segundo. Entonces, como es un problema con palabras, pues ya saben, siempre hay que finalizarlo diciendo, en este caso, el área se incrementa a una razón instantánea de 48 centímetros cuadrados sobre segundo. Eso, digamos que sería lo que ustedes tendrían que hacer si estuviéramos en la universidad yendo tranquilamente, pues su problema tendría que finalizar de esa manera. Claro, aquí como vamos a estar haciendo los exámenes en línea, pues esa parte no la van a poner ustedes. Yo les preguntaría, a qué tasa está cambiando el área. Y a ustedes ya ponen más 48 o menos 48, si hubiera sido una negativa. Nada más, sin las unidades, por el problema de no meter ahí cuestiones con el Moodle de las unidades. Entonces ya uno les dice que exprese su respuesta en centímetros cuadrados sobre segundo, por ejemplo. Ya solamente ustedes tienen que estar atentos, que entonces si esa es la respuesta que me la piden en esas unidades, pues ver que todos los datos estén en centímetros y en segundos. Y si no hay algo que esté ahí en centímetros, pues convertirlo a centímetros y vamos. ¿De acuerdo? Ok, me dicen chicos si estamos bien con este otro ejemplo. ¿Estamos bien? ¿Ya se fueron? ¿Dónde andan? Todo bien, doctor. ¿Estamos Sí, bien, doctor, José? todo bien. Ok, José, Gasque, Marisol, Sol. Va. Entonces, sigamos siendo ejemplos. ¿Alguien necesita tiempo para copiar? ¿No? Yo con unos segunditos. Dale, pues, Juan Francisco, y nos avisas. Vamos a tomar un poquito más de agua porque sí está fuerte el calorcito aquí. Se acabó el agua, por cierto. Pero ¿qué hay más? Permítanme, vamos a No ver. entiendo cómo llegó al 48. ¿Mande? No entiendo cómo llegó al 48. ¿Lo podría repetir? Llegué por error. Vamos a ver. Ah, no, sí está bien. Sí está bien. Solo sustituí. Aquí el 2, pues ahí está. La X vale 4. Entonces 2 por 4, 8. Y dx en dt vale 6. Entonces 2 por 4 por 8, 48. 2 por 4, 8 por 6, 48, sí. De ahí sale. ¿Ya lo viste?
Sí, sí, yo estaba agarrando el cambio como 4, por eso no me había quedado. Ah, no, Sí. no, el cambio es 6. Es 6. 4 No, era, no sé por qué. aquí técnicamente despejo cuando son figuras geométricas, ¿verdad? Porque vamos a ver varios casos. Ujú. Ah, solo multiplico lo que despeje del área en base a, a los datos que me den por el tiempo, ¿no? Por la razón de cambio. Sí, sí, exacto. Sí, porque como lo que pasa es que aquí en este caso esta derivada te quedó en función de x, te quedó el 2x, va que esto sería el de a en de x. Entonces ya sabes que aunque lo que nos dieron fue el área, pues lo que necesitamos es la x acá. Lo que pasó es que, por ejemplo, en el problema anterior me daban el radio, y cuando teníamos la derivada de a respecto del radio, pues era directo. Aquí era 2πr, ya tenía el radio directamente. Acá no me dieron la x, sino que me dieron el área, pero igual, como sé cómo depende el área del x, pues solamente despejo la x y ya tengo inmediatamente el numerito que tengo. Es lo que les decía, es como que en el problema anterior me hubieran dicho, calcule la razón de cambio del área con respecto al tiempo, si el área era de 16 centímetros cuadrados, por ejemplo. Entonces, si me hubieran dicho, si el área era de 16 centímetros cuadrados, yo ya sé que aquí, que el de A en DR me hubiera quedado un 2πr. Entonces yo tenía el área, pero necesitaba el radio. Entonces igual yo me hubiera ido a la formulita del área del círculo, A igual pi por radio al cuadrado en ese caso, despejo el radio porque conozco el área, que sería entonces raíz cuadrada de A partido pi, y ese numerito meto ahí el área y encuentro cuánto vale el R y ya regreso y lo sustituyo acá. ¿Sí? Sí, perfecto. Muchas gracias. Profe, una pregunta. Ujú. Solo quería saber, para estar seguro, el dx dt era la razón de cambio de las aristas con razón del tiempo, ¿verdad? Sí, sí, es la razón a la cual están cambiando las aristas. Sí, porque cabal es lo que nos dicen en el problema. Si ves ahí en el problema, dice, cada lado de un cuadrado se incrementa a razón de 6 centímetros por segundo. Entonces, como dice, cada lado se incrementa a una razón de tanto, entonces ya sé que eso, como dice ahí, me dicen, cada lado se incrementa a una razón. Entonces ya sé que lo que me van a dar es la derivada de x respecto del tiempo. Y como me dicen que se incrementa, ya sé, esa derivada va a ser positiva. Y finalmente me dicen a razón de 6 centímetros por segundo. Entonces ya tengo el valor numérico. Entonces sí, a eso lo que tenemos ahí es eso, es el de x en dt. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, fíjense, pongámosle, si quieren, hagámosle una variante de este problema. ¿Sí? Supónganse, hagámosle, bueno, pero solo, ¿ya terminaste, Juan Francisco? Sí, ya, gracias. Ya, va. Hagámosle una variante a este problema, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a ponerlo así. Mantengamos que la X sea esta cosa, pero vamos a ponerlo de esta manera. Ahí sí. Para que vean lo que les decía la vez pasada, que a veces se plantea directamente de acá, pero se despeja la otra expresión. Ahorita les digo qué es lo que quiero decir con esto. Imagínense el mismo cuadradito, pero ahora supongamos en esta variante que nos dijeran esto. Vamos a poner aquí una variante. Digamos que nos dicen que el área del cuadrado, ahora vamos a poner disminuye a una tasa de, vamos si quieren, ¿qué? 3 centímetros cuadrados por segundo. Cuando su arista, aún así, su arista mide, pónganse, qué sé yo, 2 centímetros. Y nos piden entonces hallar la razón de cambio, o la razón a la cual cambia, la razón a la que cambia la arista. Va, pues aquí ya le dimos vuelta al problema. Entonces veamos. Me dicen que el área del cuadrado disminuye a una tasa de 3 centímetros 3 centímetros cuadrados por segundo, ¿sí? Entonces aquí ya me dicen el área del cuadrado disminuye, y aquí está la palabra clave, tasa, ¿sí? De 3 centímetros cuadrados por segundo. Entonces yo ya sé que aquí en este caso lo que me están dando aquí es la razón de cambio del área respecto del tiempo. Y como me dice que disminuye,
Entonces ya sé que esta derivada va aquí con signo negativo. Y aquí tengo las unidades, 3. Y por supuesto esto me termina de confirmar, porque aquí dice centímetros cuadrados sobre segundo. Centímetros cuadrados sobre segundo. Entonces aquí ya tengo la razón de cambio de esto. Y dice que eso ocurre cuando su arista mide 2 centímetros, ¿sí? Entonces, espérenme acá. Entonces, esto ocurre, dice, cuando su arista mide 2 centímetros. Como estamos usando las mismas variables allá, ya sabemos, cuando x vale 2 centímetros. Y lo que nos están pidiendo es hallar la razón a la cual cambia esa arista. Entonces aquí, en esta parte, lo que nos están pidiendo es que encontremos dx en dt. ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, si uno se fuera hacia lo mecánico, uno diría, ok, tengo dx en dt, tengo dA en dt, y lo que me piden es, y lo que necesito es dx en dA. Entonces uno podría decir, híjole, necesito una fórmula que me dé x en términos de A, ¿sí? Pero pues, lo que tenemos es al revés, una formulita, digamos, de entrada, pues tenemos una formulita que me da A en términos de X. Claro, una opción podría venir y decir, bueno, bueno, si quieren, hagámoslo primero de esta forma y luego de esta segunda opción. Una forma podría decir, bueno, voy a despejar la X para tener mi formulita de X en términos de A y así ya resuelvo el problema. Eso sería una opción, si lo hago así mecánicamente. La otra opción es decir, bueno, tengo dA en dt, necesito dx en dt, conozco la x, pues digo, bueno, pues voy a usar esta misma formulita, donde no tengo que necesidad de despejar x en términos de a, pues aquí tengo dA en dx y pues simplemente lo que voy a hacer es que voy a despejar mi dx en dt, porque conozco el dA en dt, en este caso esto es lo que yo conozco. El dA de x, que es 2x, yo sé para qué valor de x en este caso es, para x igual 2, entonces lo que voy a hacer es despegar simplemente el de x en dt. Entonces, digamos, yo podría irme por ese camino. Entonces venir y decir, ok, bueno, entonces lo que yo necesito es, ya que conozco esto, entonces vamos a quitar esto de acá. Vamos a quitar esto de acá, aquí, y esto de acá. Entonces yo podría venir y de entrada decir, lo voy a plantear así, de esta manera, porque yo ya sé que como lo que yo quiero es dx en dt, pues solo lo que voy a hacer es que voy a despejar. Entonces digo, ok, en este caso yo conozco esto vale menos 3, así sin unidades ahorita. El x lo conozco, vale 2 centímetros. Entonces yo sé que en este caso esto vale 2 centímetros, x es igual a 2 centímetros, y entonces ahora mi incógnita es dx en dt. Entonces digo, bueno, ahí tengo eso, entonces voy a despejar el dx en dt. O sea, no tiene por qué necesariamente de entradita quedarme una fórmula donde en el lado izquierdo esté la razón de cambio que yo necesito. O sea, puedo tener algo como esto, donde no está ahí de entrada despejada, pero que la puedo despejar fácilmente. Entonces de acá vengo yo y hago el despeje. Entonces me queda que dx en dt sería igual a dA en dt, que vale menos 3. Esto tendría que pasar, el 2x que está acá pasaría a dividir, tendría 2 por x, pero x vale 2. Entonces esto me quedaría menos 3 cuartos. Y en este caso, dx en dt, como estamos trabajando todo en centímetros y segundos, sería menos 3 cuartos por centímetro por segundo. Entonces yo diría, ok, con el signo menos que está acá, yo diría, la arista está disminuyendo por el signo menos, está disminuyendo a una tasa de 3 cuartos de centímetro por segundo. Como ven, no digo otra vez, no coloco el signo menos, sino que ya la palabrita, la arista disminuye por el signo menos, disminuye a una tasa de 3 cuartos de centímetro por segundo, ya automáticamente ya se sobreentiende entonces que de x en dt debe ser negativa. A ver, ¿este camino me lo entienden? Muchachos. No entiendo Sí, cómo doctor. nos dejó, porque bueno, ya ¿Manda? teníamos que 2 por x, que en este caso sería 2 por la derivada de x de t, nos Ujú, daría la derivada de a respecto a t, ujú, ¿verdad? ujú. Va. Pero la derivada de x respecto a t es 3, entonces no sería No, 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 2. no, 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 eso es lo que estamos buscando.
Es que en esta variante, ahora eso es lo que estamos buscando, ¿cuánto vale dx en dt? Lo que vale 3 es 3 centímetros cuadrados sobre el segundo. Esa es la razón de cambio del área, Ah, ya, ya. ¿ya? Ya solo pasó al otro lado El en este dx en caso t. sería el 4, ajá, porque ya 2 por 2, ajá. Ah, ok, ¿Ya lo ya, ya. viste? Ya le das la onda. Sí, porque aquí lo que hicimos fue el cambio. Aquí en lugar de que me pidieran encontrar dA en dt, lo que pedí fue que me pidiera, o sea, lo que pedí fue encontrar dx en dt. Y tengo aquí dA en dt. ¿Sí? ¿Ya está claro ahí? Sí, ya. Me había ¿Sí? perdido, pero ya, quedó perfecto. Ok. Los demás muchachos, nadie tiene dudas, sin pena. Pregunten lo que sea, porque estos temas son complicados, ¿sí? Al principio es complicado. Entonces, ustedes tranquilos, si algo no le agarran a onda, pregunten y ya. O sea, nadie se va a morir, ni los van a sacar, no, no los voy a sacar del Zoom, los voy a sacar los voy a sacar del país, ¿sí? Pues pregunten y ya es eso. Para estamos acá. ¿Nadie tiene dudas? Pónganlo. Entonces, fíjense, esto lo hicimos así más rápido. Si yo hubiera sido así, del estilo así mecánico, que yo les hubiera dicho, o que hubiéramos dicho, ok, vean, siempre en los problemas que hemos hecho, aquí aparece la derivada que queremos nosotros hacer, ¿sí? Entonces, si lo hubiera pensado yo de esa manera y me hubiera ido así mecánicamente, yo digo, ok, yo lo que me están pidiendo aquí es dx en dt, entonces quiere decir que yo necesito tener dx en términos de t. Eso es lo que necesito. Entonces digo, voy a buscar ahí cómo planteo la regla de la cadena. Entonces yo digo, ok, dx en dt, y yo sé que la otra cantidad que está involucrada aquí es el área A. Entonces vengo yo y ¿cómo se llama? Hubiera dicho, por ejemplo, el papel de Y lo está jugando X, el papel de X pues es el tiempo. Entonces yo necesito acá una derivada de X y como ya sé que la otra cantidad que me dan es el área, yo hubiera dicho, ok, entonces si lo aplico así de manera mecánica, entonces aquí voy a tener dx en dA y aquí tengo mi dA en dt. ¿Ok? Ahí está bien planteada la regla de la cadena porque yo estoy diciendo eh, que X, en esta parte yo digo, X es una función del área y el área es una función del tiempo. Y sí, sí puedo, por ejemplo, por supuesto, puedo encontrar X en términos de A, porque como yo sé que el área, en este caso, es X al cuadrado, aquí, despejado aquí, tengo el área en función de X. Y si yo despejo, raíz de A es igual a X, pues lo que tengo es X en función del área. Ahí despejada. O sea, si no despejo la A y dejo que A es X al cuadrado, lo que tengo es A en función de X. Si despejo la X sacando raíz cuadrada positiva, porque aquí esto representa un lado, si saco la raíz cuadrada positiva, entonces X es igual a raíz de A y aquí tengo mi función de A. Entonces, si hubiera dicho así, tratando de irme así muy mecánico, digo, bueno, necesito encontrar dx en dt, entonces voy a dejar dx en dt de este lado. ¿Ok? Entonces ya sé, la razón de cambio que yo tengo es dA en dt. Entonces digo, ok, como tengo dA en dt y necesito dx en dt, eso significa que necesito x en términos de A. Y entonces hago este despeje, por ejemplo, que aquí no es mayor problema, se puede hacer, pues, o sea, no es complicado. Y entonces digo, bueno, ya lo tengo en la forma que yo quiero. Y entonces ahora, pues, hago los cálculos. Entonces vengo, ¿se acuerdan que esta dA en dt es negativa? Entonces yo podría haber dicho, bueno, ya tengo esto y me voy a ir entonces acá. Necesito de x en dA. Como x es igual a raíz de a, entonces si esto es como que dijéramos que tenemos x igual a la 1 medio. Y entonces ustedes dicen, ok, entonces acá la derivada de x respecto de a sería 1 medio por a a la menos 1 medio por dA en dt. Y aquí tengo dx en dt. Y entonces luego digo, bueno, aquí va a ser 1 sobre 2 veces raíz de a por de a en dt. Y luego me dicen, ok, cuando x vale 2, ¿ok? Si x vale 2, el área va a ser 2 al cuadrado. Entonces aquí hubiera dicho, esto va a ser 1 sobre 2 veces la raíz de el área, que es 2 al cuadrado, que multiplica por dA en dt, pero dA en dt era menos 3. Entonces aquí está menos 3. Ya finalmente acá hubiera dicho dA
En dt sería entonces 2 al cuadrado raíz cuadrada es valor absoluto de 2, en ese caso es 2 por 2, 4, menos 3 cuartos. Llegué exactamente a lo mismo. Pero vean, fíjense, por ejemplo acá, al hacerlo de esa manera así tan mecánica, primero voy a depender de que realmente se pueda despejar la X en términos de A. En este caso se pudo y pues no hubo mayor problema, pero no necesariamente siempre va a suceder así. Pueden ser de repente que ustedes tengan una formulita donde, por ejemplo, la X, por ejemplo, no hubiera sido posible despejarlo en términos de A. Y si les pasa eso, chipilín con pollo, ¿verdad? Entonces, porque ahí, entonces, si van trabajando así mecánicamente, dicen, ¿y ahora qué hago? Porque no puedo despejarla, ¿ok? Aquí, pues, no era difícil, pero es un poquito más trabajoso que hacerlo directamente de este lado. Simplemente decir, no, voy a plantearlo como que me pidieran de A en dt, porque al final de cuentas ya conozco de A en dt, luego despejo de X en dt y ahí murió el problema. Entonces, vean las dos formas de pensarlo. Si lo hago mecánicamente, como les digo, así, tratando de ir, ok, X es Y, no, X es, así, X es igual a Y, que T es igual a X, que U es igual a A, y trato de plantearlo así, pues claro, tengo una expresión que es válida, pero puede ser que para poderla resolver, una de dos, en esta parte principalmente, me quede una cosa que me resulte más complicado estar despejando o que simplemente no se pueda despejar y entonces ahí atronó todo, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que estar atentos a ese tipo de situaciones y entonces usar su criterio para decir, ¿me voy realmente, vale la pena que me vaya acá o mejor me voy por este camino? Y ahí, nuevamente, ustedes van a poder aprender a decidir qué camino es mejor con la práctica. Eso es lo que les va a dar a ustedes ¿cómo se llama? El instinto de saber qué conviene más. ¿Ok? Entonces, esta forma está bien, pero no se las recomiendo. ¿Ok? Está correcto, o sea, todo eso está correcto, no hay ningún problema, pero no es muy recomendable. ¿Sí? Mejor mejor váyanse por este lado, creo que es más rápido, ¿sí? Porque les digo, igual, nada les garantiza que ustedes no se vayan a topar en su momento con alguna expresión acá, algo así como esto, digamos, donde ahí sí no se pueda despejar la X, ¿sí? Entonces ahí van a quedarse, ¿cómo se llama? Parqueados. ¿Me agarran a dónde ahí? ¿Estamos bien, muchachos? Sí, doctor, todo bien. Ok, Marisol, sol. Muy bien. Entonces, ¿alguien necesita tiempo para copiar? ¿No? Va, entonces hagamos el siguiente ejercicio. Déjenme echarle una leída de qué es y entonces en lo que borro, uy, en lo que borro les digo, ok, vamos a ver. Ok, bueno, a ver, en lo que borro así no se la pasan solo viéndome borrar. Lo que vamos a hacer ahorita es calcular, es otra variante a este tipo de problemas, porque ahorita hemos encontrado aquí este tipo de problemas en donde nosotros, por ejemplo, el área la hemos dejado en términos de una sola variable, que en este caso es X, o en el caso del problema del círculo, donde el área queda únicamente en términos del radio. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a resolver un problema donde tenemos un rectángulo y en ese rectángulo nos están diciendo a qué tasa están cambiando el ancho y el largo, que se recuerdan de lo que platicamos hace un ratito, pues en este caso serían dos variables completamente independientes. Entonces, a diferencia de estos problemas que hemos hecho ahorita, donde solamente me queda el área en función o de X o de R, aquí nos va a quedar en términos de dos variables. Pero nuevamente la derivación implícita es la que nos va a servir para poderlo resolver. Bien, chicos, vamos a borrar esta parte de acá. Ahorita vamos para allá. Espérenme, ahí no se van a ir. Aquí está. Okay. Lo único bueno de esta cosa es que pueden dar uno descalzo. Porque eso siendo descalzo, ¿qué hace eso? ¿Qué calor más condenado que hace aquí con tanto foco? Se cocina uno. Ok, vamos pues a leer el enunciado ¿sí? Pum, pum, pum.
Aquí, vamos con el ejercicio 4, ¿sí? Dice el largo de un rectángulo se incrementa. Entonces, vamos acá. Vamos a borrar todo. A ver, vamos a poner esto acá. Ahí, así no nos hace bulla el otro. Entonces dice, el largo de un rectángulo se incrementa, aquí ve, se incrementa a razón de 8 centímetros sobre segundos. Entonces, ojo ahí, ¿verdad? Me están diciendo qué cosa, en este caso, el lado del rectángulo, le está pasando, se está incrementando, y me dicen a qué razón, y aquí siempre las unidades me terminan de guiar, centímetros sobre segundos. Entonces, el largo de un rectángulo se incrementa a razón de 8 centímetros por segundo. Y luego dice que el ancho a razón de 3 centímetros sobre segundo. Aquí también otra cosa importante es que ustedes tienen que estar bien pilas para la lectura, porque me dice, el largo de un rectángulo se incrementa a razón de 8 centímetros por segundo y el ancho a razón de 3 centímetros sobre segundo. Aunque aquí no me digan, y el ancho se incrementa, se sobreentiende que aquí me están diciendo que así como el largo se está incrementando, el ancho también se está incrementando a razón de 3 centímetros sobre segundo. Entonces, eso, ojo ahí a la hora que ustedes lean, ¿sí? Entonces, repito, debemos de sobreentender que aunque aquí no diga que se incrementa o que no me digan acá se incrementa, se disminuye, de la oración que estamos leyendo, el largo de un rectángulo se incrementa a una razón de tanto y el ancho a una razón de 3, estamos sobreentendiendo que tanto el largo como el ancho están aumentando. Ahora, aparte sería que me dijeran, el largo de un rectángulo se incrementa a razón de 8 centímetros sobre segundo, por ejemplo, mientras que su ancho disminuye, decrece a razón de 3 centímetros sobre segundo. Entonces ahí sí ya se sobreentiende que una razón es positiva y la otra es negativa. Entonces me dicen, cuando el largo es de 20 centímetros y el ancho es de 10 centímetros, ven, como en los problemas anteriores me dicen, cuando tal variable toma tal valor, en este caso son dos variables, cuando el largo vale 20 y el ancho vale 10, ¿qué tan rápido? Entonces otra vez, aquí está lo que me piden, ¿qué tan rápido? Dicen, ok, me están hablando de qué tan rápido, me están pidiendo una derivada. Lo del se incrementa otra vez, es opcional, puede ser que esté o puede ser que no. En estos problemas donde esté, si todo está bien planteado, les sirve mucho que ustedes tengan esto, porque entonces ustedes ya pueden al final verificar si su derivada les dio positiva, por lo menos está en concordancia con esto. Si su velocidad, si su rapidez o su derivada les da negativa, hay que revisar porque entonces o están mal ustedes o está mal el problema. Pero si son estos libros, así como el Stuart, Seal, el de Leighol, Larson, Thomas, que ya son libros ya bastante revisaditos, verifiquen principalmente lo suyo porque de repente sí fueron ustedes los que se equivocaron o que ya están bastante corregidos, ¿sí? Pero eso no significa que de repente haya un errorcillo por ahí. Pero lo que quiero decirles es que que aprovechen, que en este caso aprovechen esos casos cuando les dan esto, pero como repito, no es necesario que se los den. Les podrían haber dicho qué tan rápido cambia el área, por ejemplo, ¿sí? Del rectángulo. Entonces, aquí está las razones de cambio conocidas. Vamos a hacer aquí el dibujo así todo troche moche y luego lo hacemos en la pizarra bien. Entonces, digamos que aquí está nuestro rectángulo. Por ejemplo, acá, digamos que este va a ser el rectángulo. Y entonces, aquí me hablan de el largo y el ancho. ¿Ok? Entonces, qué sé yo, si al largo yo le llamo X y al ancho yo le llamo Y, así en este caso, entonces me dicen que tanto el ancho como el largo se están incrementando. Entonces yo ya sé que después de un cierto tiempo, lo que voy a ver es que esto está más ancho y que esto está más largo, ¿sí? Y por supuesto, aquí ha habido un cambio del área, ¿verdad? Aquí el área tiene un cierto valor 1, digamos, en esta parte a 1, y ahora que tiene un valor a 2. Y lo que nos piden es que calculemos qué tan rápido está cambiando el área, o sea que encontremos cuánto vale dA en dt, ¿ok? Y por supuesto, me dicen, como les decía, para qué instante, para qué valores de X y de Y son válidas estas razones de cambio, porque no necesariamente en todo el problema X y Y van a cambiar siempre la misma razón. O sea, puede ser que no. O sea, eso depende cómo cambie X y Y. Entonces aquí ustedes van a tener siempre valores en un instante dado. Por eso la respuesta siempre uno debe de dejar claro que esa razón de cambio que acaba de encontrar es para ese instante en particular, ¿sí? Porque no tenemos algo que nos diga que esa razón es siempre de 8 centímetros sobre segundo y de 3 centímetros sobre segundo, va a cambiar. Entonces siempre estamos hablando de un valor instantáneo.
Entonces vamos a cortar acá esto. Y vamos a hacer aquí el dibujito. Vamos a hacer lo que déjenme poner aquí el problema para mí, para que lo vea, para que vean los datos. Chispas. Chispas y chispitas. Aquí estamos. Entonces, este es el problema 4, ¿verdad? Es el problema 4 de esos que le mandé ahí. Entonces, tenemos esto así. Entonces, aquí está que esto es X y que esto es Y. Entonces, ya sabemos X y Y van a representar en este caso las aristas o los lados, aristas del rectángulo. Y A, pues, va a representar el área del rectángulo. Área del rectángulo. Entonces nos dicen, el lado de un rectángulo se incrementa a razón de 8 centímetros sobre segundo. Entonces, X va a ser si quiere pongámoslo aquí más claro. A ver, vamos a ponerlo aquí más claro mejor. X va a ser el largo, digamos. Este va a ser el largo del rectángulo. Y Y va a ser el ancho del rectángulo. Así está mejor. Entonces en el problema me dice, el largo de un rectángulo se incrementa a razón de 8 centímetros sobre segundo. Entonces yo voy a hacer que dx en dt es positiva, 8 centímetros sobre segundo. Y el ancho también, solamente que el ancho lo hace a una razón de 3 centímetros sobre segundo, pero ya sabemos que es positivo. Y dicen que esto ocurre cuando x es igual a 20 centímetros y cuando y es de 10 centímetros. Entonces con esta información, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular cuánto vale dA en dt. ¿Ok? Entonces, como vieron, es importante que no se mecanicen y decir ahorita voy a buscar voy a plantear la regla de la cadena y voy a sustituir esto por esto y aquello por lo otro, porque se van a encontrar con un pequeño problema. Y es de que ahorita tenemos un caso donde ya aquí sí, el área depende de dos variables, depende de X y de Y. Entonces, no me voy a topar. Si vengo yo y trato de aplicarla así directamente, digo, necesito de A en DT y veo que tengo X y Y quiero dejarlo todo en términos de una formulita sola, ahí voy a echar cuatros. Entonces acá mejor vengo y digo, bueno, necesito la razón de cambio del área respecto del tiempo y es un rectángulo y en este caso el rectángulo tiene lado largo X, ancho Y, entonces digo, ok, el ancho, pero en el área ya sé que en este caso es igual a X por Y. Entonces ahorita empiezo a pensar a futuro. Cuando yo derive esto, aquí tengo un producto, ¿sí? ¿Se recuerdan cuando cuando hemos tenido productos? ¿Se recuerdan que yo lo que he hecho es para que ustedes se guíen? Es que un factor lo pongo en naranja, por ejemplo, y el otro factor lo pongo en azul. Entonces acá, importante, recuérdense que aquí, aunque no está escrito de manera, no está explícito, X depende de T y Y depende de T, ¿ok? Entonces vengo y yo digo, ok, si lo pongo así, cuando yo calcule la derivada de A respecto de T, aquí voy a tener que calcular la derivada de un producto, ya sé, la derivada del primero por el segundo, más el segundo por la derivada del primero, o según sea, porque yo creo que lo dije mal ahí, pero el chiste es que yo sé que voy a necesitar dx en dt, dy en dt, x y y. Todo lo tengo, ¿ok? Entonces vengo y digo, ok, voy a derivar eso respecto del tiempo. Pues vengo y derivo esto respecto del tiempo. Y entonces, igual como hemos hecho siempre, vengo y digo, voy a derivar el primero, pero estoy derivando respecto de t. Eso es lo importante, porque en los otros problemas, cuando hemos tenido algo así, siempre derivamos respecto de x, pero aquí no, aquí va a ser respecto del tiempo. Entonces, a diferencia de los otros problemas donde hemos tenido cosas como esas, donde el primer factor es x, y que se recuerdan que yo siempre pongo 1, porque 1 es igual a dx en dt, aquí no puedo. Aquí voy a tener que dejar indicado dx en dt, que multiplica a y. Ya estos dos ya tengo la derivada del primero por el segundo, más. Ahora tengo que poner el primero por la derivada del segundo. ¿Ok? Porque aquí estoy derivando respecto del tiempo. Y ya, tengo todos los datos que necesito. Tengo el dx en dt, tengo el dx en dt, tengo el dy en dt, tengo la x y tengo la y. Pues ya puedo calcular fácilmente el de NDT. Vean, entonces no me fui así a tratar de aplicar la regla de la cadena e irme así como la receta, porque ahí me hubiera topado de que en esa receta, digamos,
no aparecen dos derivadas, solamente aparece una derivada, pero aquí tengo dos, entonces ahí me hubiera estado ahí echando cuatros de ver qué hacía. Entonces, no, hay que irse un poquito más, no mecánicamente, ¿sí? Entonces acá ya está fácil, ¿no? El dx en dt vale 8 centímetros de segundo. Claro, siempre hay que verificar que todo esté en las unidades correctas, todo está en centímetros y segundos, no hay problema. Entonces 8, la y vale 10 centímetros. Entonces, acá, más. Ahora necesito x. X vale 20. Entonces aquí tengo 20. Y esto lo multiplico por dy en dt, que vale 3. Entonces ya, ahí estamos, ¿no? Esto es 80 más 60, 140. Y como estamos trabajando en centímetros y segundos, 140 centímetros cuadrados sobre segundo. Además veo que aquí me dio un signo más y pues está, por lo menos está de acuerdo en cuanto al signo con lo que me decía el enunciado del problema. ¿A qué razón se incrementa el área? Pues ahí por lo menos me están dando un chivo, ¿no? Me dicen se incrementa. La razón de cambio, ojo, va a ser positiva. ¿Ok? Entonces dicen, ok, sí, por lo menos eso sí coincidió, es positiva, tal como me decían en el problema. Entonces ya al final ustedes dicen, ok, cuando X vale 20 centímetros y cuando Y vale 10 centímetros, el área se incrementa a una razón instantánea de 140 centímetros cuadrados sobre segundo. Y ahí murió el problema. ¿Me agarran la onda? ¿Me agarran la onda, chicos? Sí, sí, sí. Sí, por ahora sí. Muki, Murli, Muki. ¿Quién? Alejandro Fuertes contestó también, creo yo. No me da tiempo a ver bien. Ok. Entonces, fíjense. Tenemos que ver todavía algunos ejemplos más, por ejemplo, algunas figuritas geométricas y otras variedades de problemas, ¿no? Porque no todo es áreas, cálculos de áreas y volúmenes, razones de cambio de áreas y volúmenes, hay otras cosas que se pueden calcular, pero digamos, esto tiene la gran ventaja ahorita que prácticamente no hay que hacer un gran esfuerzo, ahorita nos podemos concentrar en detalles como ver estas variantes. No tenemos que concentrarnos ahorita tanto en otros detalles porque ya las formulitas pues son formulitas que ya están dadas, pero vamos a ver los casos en los cuales nosotros tenemos que construir esas expresiones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso no se lo pierdan en el próximo capítulo de esta serie por este canal. Vean los avances. Y esto lo vemos el día... ¿Qué día? Lunes, ¿verdad? El lunes vemos ya, vamos a ver, vamos a hacer uno de un cilindro circular recto y de ahí vamos a meter conos, un conito, y ahí en ese cono en particular nos va a servir un poco ya, bueno, no un poco, nos va a servir bastante la parte de semejanza de triángulos. ¿Ok? Entonces, si pueden echarle una repasadita a eso, a semejanza de triángulos, es bastante sencillo. Hay un repasito o algún, ya sea en el libro de texto o en algún video, vean, solamente tengan cuidado con los videos. Hoy siempre, estaba viendo ahí un video de este profesor Julio Profe, se acuerdan que es bastante conocido en YouTube, y también otro canal, también muy bueno, sí, bueno, o sea, realmente pasan cosas buenas y uno no está exento de meter las de bailar, ¿ok? Eso a cualquiera nos pasa, pero siempre hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, ponía el Julio Profe, ponía esto, ¿no? Que por ejemplo decía que la raíz cuadrada de 4, él pone que es igual a más menos 2, pero esto está mal, ¿no? La razón que él da es que dice es que menos 2 al cuadrado es 4, pero ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque la raíz cuadrada de 4, esa es 2. Ahora, raíz cuadrada de menos 4, esa sí es menos 2. Pero la raíz cuadrada de 4 no tiene dos posibles valores. No es que pueda ser 2 y menos 2. Raíz cuadrada de 4 es 2. El negativo de la raíz cuadrada de 4 es menos 2, eso sí. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Porque siempre no está uno exento, uno mismo no está exento de cometer errores. Entonces siempre tengan mucho cuidado con eso, siempre revisen sus libros de texto. No se queden solamente con lo que yo les doy en clase, tampoco me tengan una fe ciega, porque de repente yo me puedo equivocar también, ¿verdad? Trato que no, pero
no está uno exento, y la mejor forma como ustedes pueden tener un mejor criterio para ver que todo esté bien, que todo case, es lean en más libros, no se queden con esto, no se queden solamente con su libro de texto, busquen más textos, más libros de texto, lean, vean, aunque se trate del mismo ejercicio, vean cómo lo cómo lo resuelven, vean qué dice, busquen, a veces en los libros ahí, ¿cómo se llama? Entre párrafos, a veces viene algún dato, alguna cosa interesante. Por ejemplo, el libro de SIL, el cálculo de SIL me gusta mucho porque al final tiene una sección que se llama Notas de Aula, y ahí a veces pone algunas cositas así interesantes que a veces no dicen en los libros, y él lo pone ahí, lo pone como un resumen. Entonces, lean en sus libros de texto, les decía a sus compañeros de la otra sección, no nos vean como que estamos ahí endiosados arriba, porque igual uno se puede equivocar. Yo les decía a sus compañeros dos casos así concretos. Por ejemplo, en el 86, más o menos, que ustedes no estaban ni siquiera en planes de que vinieran a este planeta, hubo un accidente muy famoso que fue el accidente de la nave espacial Challenger, ¿no? Que fue una nave que llevaba una maestra, por eso era muy famoso, porque era la primera maestra, iba a dar clases desde el espacio, y como los 40 y pico segundos, ¡pum!, explotó esa cosa. Hay muchos documentales de eso en Discovery, por ejemplo, y el chiste es de que uno de los que realizó la investigación acerca de qué fue lo que sucedió, para en ese caso, qué fue lo que falló, fue un físico muy famoso, premio Nobel de Física, se llamaba Richard Feynman, conocidísimo. Él era un divulgador de la ciencia, muy brillante, de los más brillantes que ha habido a lo largo de la historia, y a pesar de eso, él dio unas clases de física general en el Caltech, y se hicieron unos libros y unas lecturas muy famosas a nivel mundial, se llaman las lecturas de Feynman. Y a pesar de que era Feynman, hay un error ahí en uno de sus libros, en una clase que tenía un preconcepto, él sabía una cosa que estaba mal, era de rotación, imagínense. Y es tan famoso eso que han habido muchos artículos, han habido documentales acerca de ese error de Feynman, ¿va? Porque diciendo, híjole, era un premio Nobel y qué errorón el que cometió. Y les decía a sus compañeros también, en el caso mío, por ejemplo, nosotros en el área de física usamos un libro que es famosísimo, se llama Mecánica de Goldstein. Es un libro bien duro, es bien complicado el libro, y el tipo es reconocidísimo, pero él en una de sus ediciones metió así las de bailar hasta el fondo, así, y en plena carátula, ahí está el gran errorón. Y después en las siguientes ediciones él dijo que sí, que se había dado cuenta que tenía un preconcepto. O sea, lo que quiero decir es que aún estas gentes brillantes y todo pueden cometer errores, pueden tener preconceptos igual que uno. Entonces, lo mejor que pueden hacer ustedes es siempre revisen, lean muchos libros, traten de hacer eso no solamente en mate, en física, en química, en todos sus libros, de todos sus cursos, traten de buscar otras fuentes, no se queden solo con lo que nosotros le damos. Si van a ver videos de YouTube, tengan cuidado porque ahorita cualquiera puede subir un video. Entonces, hay a veces cosas así como estas que es peligroso, porque si no, ustedes piensan que sí es así lo correcto, y después cuando vienen y lo aplican así en el examen, ahí está está lo alegre, ¿sí? Bueno, chicos, entonces vamos a despedir a toda la banda para que puedan salir corriendo, ¿sí? Entonces vamos a empezar ahora de arriba para abajo. Entonces, feliz fin de semana para Anthony, para Ainar, para Alejandro Arango, Alejandro Blanco. Feliz día, Rafael. Feliz día, nos vemos, muchachos. Alejandro Soto, Ana, Diego Martínez, Altavo, Jania, Jorge Arturo, José Fernando, José Pablo, Juan Francisco, Julio Ramos, Manuel Ponce, María Elena, Marisol, Sol, para Marlene, para Rosa, Rosa. Y ahí estamos. Ok, chicos, no sé quién se iba a quedar conmigo, que me recuerdo que había dicho. Yo. Alejandro era, ¿verdad? Va. Sí, sí, sí. Ok, Alejandro, solo dame chance, voy a cortar aquí la grabación, para que no se enteren del chisme. Gracias, doctor. Feliz fin de semana. Gracias, Adiós, igualmente. doctor. Feliz fin de semana. Doctor. Fin de semana, Sí, Rafael. doctor. Igualmente, muchachos, cuídense un montón. Un abrazo para todos. Siempre aguas con el COVID, y se recuerdan. Si no tienen